Hay un pueblo en el sur que desapareció del mapa. Según todos los censos e historiadores conocidos, nunca existió una ciudad llamada Braxton en Alabama. Al menos, no para aquellos que nunca lo han investigado, y ciertamente no para aquellos que no creen en cuentos o historias de fantasmas. No hay registros públicos de nadie que haya vivido en un municipio con ese nombre, y si le preguntas a cualquier profesor o funcionario público si conoce a alguien o ha estado alguna vez en un pueblo llamado Braxton en el noreste de Alabama, podría reírse de ti o, con menos vergüenza, mirarte raro. Se creía que Braxton era una pequeña ciudad situada en las estribaciones de los montes Apalaches. Se rumorea que estaba en algún lugar entre Gadsden y Iris City. Esta ciudad ha sido conocida por los lugareños como una leyenda urbana. Es algo que las abuelas advertían a sus hijos cuando se iban a jugar al bosque. No busques ningún fantasma de Braxton ahora, exclamaron. No volverás a casa si lo haces. Al igual que la propia ciudad, la gente se ha perdido en el tiempo. Si se busca algún registro público que se remonte al menos a 1920, en 1954 habría al menos 3.014.000 personas viviendo en Alabama. Si esta ciudad hubiera existido, se habrían añadido 3.000 más a ese número total. Pero dado que no existe ningún registro público de la ciudad y su gente, es inútil agregar esa estadística. A pesar de esto, algunas personas afirman haberlo visto. Varias personas, desde excursionistas hasta exploradores urbanos, afirman haber escuchado la historia, caminaron cerca de la carretera que conduce a la ciudad y se encontraron con escenas casi sacadas de una película apocalíptica. Edificios que están tan deteriorados que te preguntas cómo los construyeron en primer lugar. Camiones y vagones oxidados y averiados ensucian las calles. Y el extraño y persistente olor a azufre. Luego, el pánico se apodera de ti una vez que te das cuenta de que realmente no deberías estar allí. Comienzas a ver sombras que convergen por las esquinas de tus ojos, y una vez que estás lo suficientemente abrumado, corres hacia atrás en la dirección por la que viniste. Solo para darse la vuelta y ver que todo de alguna manera desapareció. Por supuesto, eso es lo que te dicen. Nunca hay ninguna evidencia visual que respalde lo que afirman. Nunca tienen fotos, y los únicos vídeos que puedes encontrar son los de alguien que se filma a sí mismo con un teléfono contando su historia. Lo que hace que cualquier investigación clara sobre la ciudad y su historia de fondo sea casi imposible. Pero en mi investigación, he encontrado que la mayoría de las veces, las personas que afirman haber visto más esta ciudad son mineros. Quienes han afirmado haberlo visto dijeron que la zona parecía apta para la minería, lo que lleva a suponer que podría haber sido un pueblo minero. Los equipos de excavación locales que trabajan para varias empresas fantasma que operan en la zona están siempre en las montañas. Por lo tanto, es más probable escuchar historias de esta ciudad escurridiza de aquellos que han trabajado en el área. Decidí ir a entrevistar a los trabajadores en el sitio local cerca del lugar. Puedes verlo desde una milla de distancia si te encuentras a una altura elevada. Mi oficina es para que pueda ver casi todo lo que rodea el condado a través de mi ventana. Envié un correo electrónico a la oficina de recursos humanos de la empresa explicando quién soy y qué hice y luego obtuve un pase para visitar el sitio. La zona era particularmente hermosa, el sol hacía resaltar el verde de los árboles y el aire fresco y ventoso me hacía sentir cierto nivel de comodidad. Tenía mi cámara en mi mochila, así que conecté mi teleobjetivo para obtener una imagen rápida de la ladera de la montaña que habían tallado. Emitía algún tipo de opresión. Sentí como si alguien o algo me estuviera mirando mientras miraba hacia el acantilado en el que se rompió la montaña. En la planta había procesadores, cintas transportadoras, grandes contenedores de rocas y otros surtidos. Hombres y mujeres con cascos picando rocas y haciendo ejercicios. Nada de interés para mí, aunque las diversas cuevas en la ladera de la montaña parecían buenos para explorar. Fue alrededor del almuerzo cuando me senté con algunos de los trabajadores y les expliqué mi tema. La mayoría de ellos se rieron de la idea de que yo los estuviera presentando. Aunque había uno que estaba dispuesto a hablar conmigo. Tenía alrededor de 30 años, se notaba que estaba cansado por la gran taza de café que tenía y las bolsas debajo de los ojos. Pero fue lo suficientemente amable como para complacerme con una conversación. Mi abuelo solía cazar por ahí. Dijo. Había algunos lugareños que pensaban que estaba loco yendo solo, pero él disfrutaba de la paz y la tranquilidad. Nadie parecía molestarlo. Tomó un sorbo de su café y continuó. Los lugareños siempre decían que solía haber un pueblo allí. Dijo que estaba embrujado. Al parecer, era un pueblo lleno de mineros que habían formado un sindicato y decidieron crear su propia pequeña comunidad. El Estado nunca lo reconoció adecuadamente. Pero veían a algunas personas entrar y salir de allí, él escuchó que estuvo bastante poblado por un tiempo. Entonces, un día en el 67, la gente salió de su casa debido a que escuchó un fuerte estruendo y vio un gran incendio envolver el área. Parecía estar donde estaba la ciudad. Se quedó callado por un momento.
Las autoridades acudieron al lugar para tratar de averiguar de dónde provino la explosión. Cuando llegaron, no encontraron a nadie. Casi como si hubieran sido vaporizados por una bomba nuclear. Todos los edificios fueron destrozados. Pero no había evidencia de ningún material explosivo. Había cuevas donde los mineros de la ciudad habían estado trabajando, pero parecían haber sido excavadas a mano. ¿Por qué tu abuelo buscó allí? Pregunté. Buena caza, muchos ciervos. Dijo. Pero un día, cuando fue allí, notó el olor a azufre y había dos hombres, tal vez de su edad, sentados en el lugar en el que solía esconderse de los ciervos. No llevaban ningún equipo ni nada. Solo ropa de trabajador sencilla. Les preguntó si estaban con la compañía en la misma calle. Sí, señor, dijo. Cuando les preguntó, todo lo que hicieron fue mirarlo, tenían una especie de mirada triste y enojada en sus rostros. Mi abuelo se sintió incómodo, así que decidió colocar su equipo en otro lugar. Lo siguiente que supo cuando levantó la vista fue que se habían ido. Me sentí un poco incómodo, y me di cuenta de que él también. Lo que pasa es que, dijo, a la mayoría de la gente no le gusta estar en esos bosques. Sienten que algo antinatural sucedió allí. Y nos advirtieron de niños que no viniéramos a buscar nada. Me miró fijamente y me dijo. Mi abuelo seguro que sí. Después de ese pequeño encuentro, nunca más volvió a pasar por aquí. Me dejó perplejo. Aquí, él tenía esta historia y una advertencia para que no se acercara por el área. Y, sin embargo, aquí está trabajando en una planta no muy lejos de la ciudad. Escribí lo que dijo y luego lo interrogué. Entonces, ¿por qué trabajar aquí? ¿Y por qué este lugar sigue funcionando cuando incluso ellos podrían conocer la historia de la zona? Minerales, explicó el trabajador. Los minerales son la única razón por la que seguimos excavando la zona. Y la paga es buena. La planta es en su mayoría inofensiva a menos que tu amigo decida hacer algo estúpido como saltar de una roca o algo así. Pero si alguien trata de caminar fuera del sitio, para mear en el bosque, generalmente le decimos que no lo haga, punto. ¿Algo más que quieras añadir? Hizo una pausa, luego respiró hondo y volvió a hablar. Una vez encontramos a algunos niños por ahí. Estábamos perforando en uno de los depósitos que encontramos en el otro extremo del sitio, luego, de repente, la máquina se volvió loca, golpeó una roca o algo demasiado duro para perforar. Escombros volados a casi 20 pies en el aire. Sin embargo, al jefe no le gusta que hagamos un desastre, así que enviamos un equipo de limpieza para recoger las rocas que aterrizaron a unos metros de la maleza. Miró fijamente el café que tenía en las manos. Cuando llegaron, informaron por los walkies que el área en la que estaban olía fatal. Como si alguien rompiera un huevo podrido. Entonces uno de los chicos gritó que detuviera el camión. Lo hicieron, y en el camino, había dos niños. Parecían estar cubiertos de tierra. Ojos tan azules como el agua cuando miras lo suficientemente cerca. Uno de ellos sostenía un osito de peluche que parecía de los años 60 más o menos. Tomó un sorbo y continuó. Les preguntaron a los niños si estaban bien y si habían quedado atrapados en la explosión. Pero en lugar de responder, huyeron al bosque. Uno de los chicos los persiguió y se topó con los escombros. Pero no pudimos encontrar a los niños, así que empezamos a limpiar. Encontramos ese mismo osito de peluche enterrado debajo de una de las pilas. Sus ojos estaban llenos de un miedo frío. Volvió a mirarme. Sea lo que pienses, lo descubrirás por ahí. No lo harás. Y si lo haces, no puedo garantizar que te guste lo que te devuelva la mirada. Asentí con la cabeza. Los fantasmas son un cuento de hadas común en el sur. Gente de todas partes ha jurado haberlos visto. La relativa zona en la que el minero encontró a los niños, así como el olor a azufre, me llevaron a creer que se había topado por casualidad con una zona de Braxton. O al menos fue suficiente coincidencia para que yo concluyera ese hecho. Mirar hacia atrás ahora me proporciona una especie de amarga ironía debido a mi escepticismo. Como nunca presté atención a ninguna advertencia de nadie de mantenerme alejado de ningún lugar debido a la naturaleza de mi trabajo. Por el bien de mi investigación, decidí viajar a la zona yo mismo. Eran alrededor de las 5 de la tarde, sabía que los mineros al menos deberían haberse ido a casa por el día para entonces. Conduje mi coche hasta la zona y me estacioné cerca de la entrada principal de la planta. Agarré mi mochila y fui a la zona donde encontraron a los niños. En ese lugar había un pequeño claro, y lo que parecía ser un sendero. En contra de mi buen juicio, decidí caminar. El camino era largo y sinuoso. Un denso muro de árboles a ambos lados. Casi pensé que nunca terminaría. Luego, olí el azufre.
Casi me golpeó como un puñetazo en la cara, mis ojos comenzaron a llorar a medida que me adentraba en el bosque. Todavía tenía una mascarilla N95 de cuando ocurrió la pandemia por primera vez en mi mochila. La usé y seguí adelante. Cuando finalmente llegué a un claro, vi lo que parecían ser edificios. Parecían estar cubiertos de una sustancia parecida al musgo. Dicha sustancia cubría ahora el camino por el que estaba caminando. No podía creer lo que veía, lo había logrado. Esta ciudad, tan escurridiza, la gente habla de ella como si fuera la Atlantis personal del estado, finalmente la había encontrado. Era casi como una cápsula del tiempo, los edificios parecían sacados directamente de una tarjeta de felicitación navideña. Arquitectura del casco antiguo que hacía tiempo que había sido sustituida por negocios modernos en zonas comparables. Caminé hacia adelante, viejas banderas estadounidenses cubiertas de tierra colgaban de las vigas, murales de viejas tiendas de comestibles y logotipos que aún se podían ver desde los callejones, cada uno lleno de madera vieja y ladrillo y mortero. Aunque no vi ningún camión, sí vi lo que parecían ser marcas de neumáticos, ya que algunos podrían haber visitado allí. Me senté en el césped cerca de la plaza del pueblo tomando fotos. Estaba anocheciendo, así que tuve que encender el flash. Tomé unas cuantas fotos y luego me senté y respiré hondo. Me levanté de un salto, sobresaltado por el repentino ruido. Las toses resonaron por las calles, y pude ver una figura de pie cerca de una vieja farmacia. Agarrando mis cosas, me acerqué a la figura con precaución. Podría ser uno de los trabajadores que vino a buscarme a la planta. La tos se hizo más fuerte, y luego otras toses vinieron de los callejones. No podía decir si eran ecos del hombre que de alguna manera estaba justo delante de mí, y luego, justo cuando intentaba retroceder un poco, algo se rompió. Pisé una rama. La figura dejó de toser. Lentamente inclinó la cabeza hacia arriba, me habían atrapado. Yo. No quiero entrometerme, soy periodista, punto, dije con voz temblorosa. Solo vine a tomar algunas fotos. La figura me repitió. Empecé a retroceder aún más. La figura giró la cabeza hacia mí. El olor era aún más fuerte ahora mientras miraba a los ojos de las figuras o la falta de ellos. Donde se suponía que había ojos, había vacíos negros. Ahora me di cuenta de que era un hombre. Su cara estaba cubierta de tierra marrón, con cortes que subían y bajaban por toda la cara. Todavía sangrando recientemente. Su cuerpo estaba destrozado. Casi como si se hubiera caído de un precipicio. Ahora se había vuelto hacia mí. Fotos, bramó, siguiéndome mientras yo retrocedía. Cuando me di la vuelta para huir de esta abominación, comencé a ver aún más cuerpos, algunos jóvenes, otros viejos, todos saliendo de los edificios circundantes, cada uno con las mismas deformidades físicas que tenía la cosa justo detrás de mí. Todos convergieron en un grupo masivo y comenzaron a perseguirme. Corrí, más rápido de lo que había corrido antes, rezando a cualquier dios de arriba que estuviera presenciando esto para que no me atraparan, mientras el grupo masivo de abominaciones cantaba rítmicamente fotos. Gritaban y rugían, igualando mi velocidad, aunque algunos, cuando me volví para mirar, tenían las piernas huesudas y desnutridas. En esa multitud vi a los dos niños que el minero me describió, tan feos y decrépitos como todos los demás. Recé para que todo esto terminara, salí a la carretera y encontré mi coche, y sin dudarlo arranqué la puerta, metí la llave en el contacto, la encendí y salí de allí. Después de recuperar el aliento, miré cautelosamente por el espejo retrovisor. Nada. No había nadie. Conduje en silencio. Cuando llegué a casa me estrellé en mi cama. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me sentí extremadamente enfermo. Fui a urgencias, después de algunas pruebas, decidieron enviarme al hospital para recibir tratamiento adicional. Terminé quedándome alrededor de una semana. Por alguna razón, mis pulmones estaban increíblemente irritados. Cuando le expliqué al médico los hechos que ocurrieron, me miró perplejo. ¿Sabes que se supone que esa área está acordonada, verdad? ¿Por qué? Sulfuro de hidrógeno. Explicó. La EPA encontró que el lugar estaba contaminado con el material. Huele increíblemente mal y causa una gran irritación en los pulmones. Con todo lo que hiciste, probablemente estabas alucinando. Cuando llegué a casa del hospital, decidí echar un vistazo al carrete de mi cámara. Necesitaba algún tipo de confirmación de que esta experiencia que tuve era real. Eché un vistazo a cada una de las fotos. Nada más que árboles. Miré a través de cada uno de ellos, árbol tras árbol tras árbol. Esto no podría estar bien. Pensé, había un pueblo, había gente que veía, tenía que ser real. Luego volví a mirar la primera foto que tuve. La que había tomado el día que visité la planta por primera vez. Lo miré fijamente.
Allí, en la cima de la montaña, estaba la misma figura que me persiguió al borde del acantilado, observando cuidadosamente.